7:49, vibramos con información, proponemos temas de debate, temas de interés incluso planetario, como es el caso de nuestro próximo contacto desde Madrid, España, con John Ramos, periodista venezolano, jefe de redacción del Distrito de Madrid. ¿Por qué? Porque el gobierno de Pedro Sánchez busca modificar la nueva ley que liberó a agresores sexuales. Este es un tema muy delicado. Recordemos que el gobierno de izquierda de España anunció este lunes 30 de enero que estudia modificar su ley sobre la violencia sexual contra las mujeres para cerrar resquicios legales que han permitido rebajas de pena o excarcelaciones de algunos agresores. Desde entonces, unos 20 agresores condenados han sido excarcelados y otros 300 han recibido rebajas en sus condenas según medios españoles. La polémica estalló en noviembre, 6 semanas después de que entrara en vigencia la conocida como Ley del Solo si es sí, para considerar toda actividad sexual sin consentimiento explícito como una agresión en respuesta al sonado caso de la violación grupal de La Manada a una joven en 2016. Bueno, John, complacidos de que estés dispuesto a conversar con nosotros. Un fuerte abrazo desde Latinoamérica. Saludos, Eduardo, muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo contextualizarías tú esta posibilidad de que la sociedad gane, de que los derechos humanos ganen, a propósito de este debate que se plantea? Bueno, eso es lo que intenta hacer el gobierno de Pedro Sánchez, sin duda alguna, ¿no? Tratar de escuchar a las mujeres, en este caso, la preocupación también de las víctimas que han visto cómo sus agresores, o en este caso sus violadores, algunos de ellos, ¿no? Como decía, cerca de una veintena se han visto liberados, y en otros más de 300 casos, pues se han visto rebajadas sus penas. ¿Qué pasa? Que el gobierno de Pedro Sánchez está buscando también una medida política en vísperas de unas elecciones que se van a realizar ahora en mayo, y pues en cierto modo tratar de conciliar una medida con su socio de gobierno, que es Unidas Podemos, y Unidas Podemos, que está a cargo del Ministerio de Igualdad, Irene Montero en este caso, la cual se ha visto envuelta en varias polémicas, no solo con esta ley del solo sí es sí, o la ley de garantía integral de libertad sexual, ¿no? ¿Y cómo ves tú la posibilidad de que se alcancen estos cambios? ¿Cómo está la situación? ¿Qué debe ocurrir? ¿En qué punto del camino se anda en esta gestión? Bueno, según expertos jurídicos, es bastante complicado que se llegue a una correcta resolución de esta ley. ¿Por qué? Porque, bueno, ya el daño está hecho. O sea, las personas que han visto rebajadas sus penas, así como las que han sido liberadas, ya no van a volver a la cárcel, a menos que reincidan, por supuesto. Incluso si la ley, digamos, se modifica, se corrige, estos daños menores, como ha dicho, estos daños que se han producido, como ha dicho ayer Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, en un debate bastante acalorado, ¿no? ¿Qué dicen los abogados, los expertos jurídicos? Pues que lo más probable es que se aumenten las penas, que se trate en cierta parte, proteger a las víctimas, pero lo dicho, o sea, ya lo que se ha dañado, lo que se ha modificado, en la rebaja de estas penas, pues ya no se va a poder, digamos, enmendar, ¿no? Y eso, pues nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que va a pasar con esta ley. O sea, nadie sabe. En teoría, Irene Montero, como te digo, ministra de Igualdad, debe presentar una propuesta, ahora que Pedro Sánchez dijo que hay que corregir, pero nadie todavía ha dado ningún adelanto de lo que pueda suceder. Amigos, estamos conversando con John Ramos, periodista venezolano, jefe de redacción del Distrito de Madrid. Concretamente, ¿qué dispone la ley para que parte de este grupo llamado La Manada haya recuperado su libertad después de lo que hicieron? Bueno,
primero para entender qué pasó con la manada, hay que entender cuál fue la modificación o el cambio que se hizo con esta ley. ¿No? Esta ley lo que incluso John, incluso disculpa que te interrumpa, aunque es un sí. tema escabroso, yo quisiera que de alguna manera tú reconstruyeras lo que ocurrió para aquellas personas que no están al tanto. Sí, sí, por supuesto. Pues bueno, como te comentaba, para entender lo que pasó, que ya voy a ello, hay que entender que anteriormente existía una ley que penaba el abuso sexual y otra que penaba el delito sexual o la agresión sexual. Entonces, esta reforma de la ley del solo sí es sí lo que hizo fue unificar esos criterios, es decir, ya no existe abuso sexual, sino que hay agresión, y la diferencia entre abuso y agresión anteriormente era que si era uso de la violación, de la violencia o de la intimidación. Ahora, la base de esta ley es el consentimiento, que es precisamente la razón por la cual hay tanta polémica en torno a este caso de la manada. La manada fue un caso, sigue siendo, ¿no?, muy sonado aquí en España, en el que una joven en Pamplona fue agredida sexualmente, violada por 15 personas, por 15 hombres, 15 jóvenes, que sin embargo no usaron en un principio, según el tribunal que llevó este caso, la violencia y la intimidación, y por tanto era considerado un caso de abuso sexual. ¿Qué pasa? Que las personas, la sociedad en general se vio indignada, por supuesto, por esta resolución, y salieron a las calles masivamente, y al calor de esas protestas, el Ministerio de Igualdad, llevado por Irene Montero, como te digo, socio Unidas Podemos del PSOE, del gobierno liderado por Pedro Sánchez, pues entonces aprobaron esta ley o promulgaron esta ley que fue aprobada recientemente en octubre de 2022 para que se revisara nuevamente no solo este caso, sino todos los que anteriormente se habían visto como abusos sexuales, y pues sus, en este caso los agresores, fueran condenados como violadores, independientemente de si usaron o no la violencia y la intimidación. Únicamente si no hubo el consentimiento de la víctima, pues entonces debía ser condenado como tal este presunto agresor. ¿Qué pasa? Que las personas que ya habían, o sea, en este caso los condenados que ya estaban como abusadores sexuales y no como agresores sexuales, pues han sido los que se han visto beneficiados retroactivamente. Te pongo el ejemplo de una persona que salió ayer, en concreto en Cantabria, me parece, liberado por un caso en 1998, y pues bueno, se vio beneficiado por esta rebaja de las penas y quedó en libertad. Ya. Bueno, John, muchísimas gracias por esta contextualización, por este recuento, y nos mantenemos en contacto. Un fuerte abrazo desde Venezuela. Muchas gracias a ti, Eduardo. Saludos. John Ramos, periodista venezolano, jefe de redacción del Distrito de Madrid. Volveremos.